Pues Meditox desarrolla Coretox. Coretox es la marca de la cual vamos a hablar hoy. ¿Por qué Coretox es una opción para los que utilizamos esta toxina? Bueno, la mayoría de las toxinas llevan proteínas, algunas como la albúmina, que suelen sacarla del huevo, incluso se hacen pruebas en huevos. En esta toxina se eliminan las proteínas, lo cual lo hace más seguro, porque nuestro cuerpo no está creando esos... nuestro sistema inmune, perdón, no lo está activando, entonces lo vuelve mucho más seguro. Coretox es una toxina botulínica inyectable tipo A de nueva generación diseñada para estética facial. Su peso molecular es de 150 kilodaltons, que constituyen neurotoxina pura, es decir, sin proteínas añadidas, que lo hacen mucho más seguro. Además de que prolonga sus efectos justamente porque no estamos activando el sistema inmune del cuerpo y permite que tengamos ese efecto de relajación de 3 a 4 meses. Entonces, el uso frecuente de esta toxina pues activa nuestros anticuerpos, nuestro sistema inmune, y es por eso que en ocasiones pues ponemos la toxina y no tiene los efectos que queremos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya está creando esos anticuerpos o activando el sistema inmune, y lo que hace es que pues esa parálisis se va en menor tiempo. Entonces, lo que hacemos con Coretoxi, porque es más seguro y es una excelente opción, es porque igual yo no voy a estar necesitando colocar el Botox cada 3, 4 meses, sino de que por lo mismo que no tienen las proteínas, su farmacodinamia, pues lo que permite es que menor dosis, mayor efecto. El paciente no tiene que esperar 3 meses, sino que puede esperar incluso hasta 6 meses para volverlo a colocar y tenemos mejores efectos y mejores resultados. La presentación, bueno, es una partícula liofilizada. Si ustedes ven el vial, pareciera que no tiene nada, sino que la toxina está dentro, hay que constituirla. El frasco tiene 100 unidades, no contiene nada de origen animal porque eliminamos las proteínas, es mucho más seguro y tenemos mejores resultados en el estudio de arrugas clavelares con tan solo 4 semanas versus otras toxinas con las cuales se han hecho estudios. La ausencia de ingredientes de origen animal elimina el riesgo de cualquier microorganismo infeccioso. La toxina viene en forma de polvo para facilitar su almacenamiento y manejo. La solución inyectable es fácil y rápida de preparar mezclando el polvo con la solución salina, y el producto está elaborado únicamente con ingredientes seguros y de calidad superior. Coretox consiste en una neurotoxina, ya que se ha eliminado la proteína compleja. El almacenamiento, bueno, pues hablamos de que tiene cadena de refrigeración. ¿A qué nos referimos con esto? Que la toxina siempre tiene que estar a la temperatura adecuada, porque pues hace muchísimo calor, ¿no? Entonces, preferentemente siempre tener nuestros viales almacenados dentro de un refrigerador. Incluso cuando se envíen estos viales, van en hielera y van con bolsas de gel para evitar que se vaya a morir o lastimar la toxina. Una vez que ya reconstituimos nuestro vial, pues se ha demostrado que la estabilidad química y física en su uso es durante 24 horas, o sea, después de 24 horas no se garantiza que la toxina vaya a tener el mismo efecto, y tiene que estar a una temperatura de entre 2 a 8 grados, preferentemente refrigerada todo el tiempo. ¿Cómo se constituye? Bueno, importante tener nuestro material necesario. Debe ser reconstituido antes de la inyección intramuscular y con solución salina estéril sin preservantes. Es decir, no voy a utilizar agua o incluso una solución que ya tenga abierta. Generalmente es una solución. Yo lo utilizo en mi vial y esa solución pues me puede ayudar para la cantidad de viales que voy a reconstituir ese mismo día, pero almacenar el agua y después reutilizarla no es muy recomendado. ¿Cómo se constituye el vial?
Bueno, vamos a tomar la cantidad de solución salina con la cual es recomendable, que son 2 mililitros, pero en realidad hay quien le puede poner 3 mililitros, 1 mililitro, como se les facilite, pero bueno, pues se toma la cantidad, se inserta dentro del vial a 180 grados y hay que depositarlo lentamente. Una vez que lo depositamos lentamente, no hay que sacudir el frasco, sino que se hacen movimientos lentos con mucho cuidado que son circulares arriba y abajo. Debido a que es una toxina, no podemos lastimarla, entonces hay que tratarla con mucho cuidado, no sacudiendo el frasco, sino tratarlo con delicadeza. Y bueno, pues aquí les voy a poner un video para que veamos cómo es que se reconstituye el vial. Colocamos la solución a 180 grados, incluso a veces el mismo vacío del vial hace que por sí sola caiga el líquido. Tenemos el vial y pues hacemos movimientos lentos hacia los lados, arriba, abajo, sin sacudir para no lastimar la toxina. Y se hace de esta manera. ¿Cuál es el material que necesitamos para la aplicación de la toxina? Bueno, pues es importante siempre, aunque nuestro vial venga cerrado y nuestra solución también esté cerrada, limpiar las superficies con una gasa impregnada de alcohol. Es importante pues nuestra solución salina y nuestra aguja para reconstituir el vial, nuestra toxina evidentemente, jeringas de insulina, un lápiz para hacer el mapeo facial y tenemos aquí un aparatito que es un vibrador. Esto va a ayudar a que la toxina pueda esparcirse dentro del músculo. El Coretox no viene, o sea, viene la partícula liofilizada, ese que no tiene nada, pero nosotros lo vamos a reconstituir con solución salina. Bueno, cada quien tiene su receta, yo les paso la mía. Yo suelo colocarle 2 mililitros a un vial de 100 unidades y eso me facilita a mí al momento de yo colocar mi toxina porque depende mucho la jeringa de insulina que utilicemos. Vamos a hacer ahí una regla de tres para sacar qué cantidad de unidades tengo en mi jeringa y cómo lo voy a administrar en el paciente. A mí se me facilita en 2 mililitros. Hay quien suele ponerle uno, incluso hay quien suele ponerle hasta tres, pero dos es la cantidad que yo utilizo. Y bueno, pues hablamos del análisis del paciente, ¿no? Aquí tenemos la fotografía del paciente. El paciente aquí no está gesticulando, son líneas de expresión que ya tiene marcado. Es un paciente pues de una edad un poco más avanzada, no es un paciente tan joven que posiblemente requiera mayor cantidad de unidades. Y bueno, aquí en el análisis, en el lado derecho podemos ver y marcar las líneas de expresión que necesitamos atenuar o desvanecer. Líneas de la frente, contorno de ojos, el entrecejo, nasolabial, las líneas de marioneta, todo esto es lo que este paciente requiere. Pero esta es una opción de hacerlo, ¿no? Tomar la foto del paciente sin que esté gesticulando para poder identificar las líneas de expresión que deseamos atenuar. Y bueno, hablamos del mapeo facial, ¿no? En un inicio. El mapeo facial es importante para delimitar las zonas de riesgo, así como las áreas a tratar. Se indique con un lápiz sobre la piel del paciente. Eh, Vamos a marcar los puntos donde vamos a poner a hacer la inyección o la infiltración de la toxina dependiendo las líneas de expresión que queramos atenuar, ¿no? En el caso anterior, aquí vemos, marcamos con rojo las líneas que queremos atenuar y en la siguiente, pues hacemos un marcaje de cuáles son las líneas más bien, en qué zonas vamos a colocar la toxina. Tengo una pregunta. En el caso de esta persona, al menos se ve como que un lado más arrugado que otro. Ujú. ¿Se inserta la misma cantidad de un lado que de otro, aún viendo que de un lado hay más expresión facial? Sí, ¿por qué motivo? De un lado tiene más expresión facial que de otra, pero tiene que ver con la inserción de sus músculos.
Si nosotros colocamos más de un lado que de otro, es probable que, por ejemplo, el párpado se caiga más de un lado, entonces estamos causando una asimetría. Vamos a colocar la misma cantidad de un lado que de otro porque vamos a relajar por completo el músculo. Aquí, en el caso de ella, de que un lado está más marcado que otro, tiene que ver con la inserción de sus músculos, pero en sí el músculo es el mismo, entonces lo vamos a relajar. Si ponemos más de un lado que de otro, podemos causar esa asimetría. Por eso es importante colocar a los 15 días, darle una cita al paciente por si tenemos que hacer algún tipo de retoque, ¿no? De que un lado se levantó más una ceja que otra o demás, pero ya cuando el músculo está por completo paralizado o relajado. Ok, muchas gracias. Y bueno, aquí en esta paciente vemos el lado izquierdo, cómo llega la paciente, hacemos el análisis de las líneas de expresión, marcamos, vemos que tiene en el párpado inferior, la zona frontal, la zona del entrecejo, la línea de marioneta, nasogenianos. En esta paciente siempre es importante marcar esas líneas de expresión para saber qué músculos vamos a paralizar y qué tanta cantidad vamos a colocar. ¿De acuerdo? En el caso de esta paciente, bueno, nuestro mapeo está aquí en la fotografía, es digital, y bueno, pues aquí, haciendo el análisis, vamos a colocar en la frente, entrecejo, patas de gallo, la línea de marioneta, que es el músculo elevador del labio superior, y en las comisuras para el músculo, para atenuar esas líneas de expresión. Y bueno, vemos aquí también la paciente gesticulando. ¿Qué tanto se marcan las líneas de expresión al momento que la paciente ya está haciendo esta gesticulación exagerada? Y bueno, pues tenemos el antes y el después, como es el mismo gesto, pero vemos que la paciente ya no puede arrugar tanto como lo hacía en un inicio, levantando las cejas. Vemos que en la parte de la frente estas líneas de expresión pues ya se corrigieron, ya la paciente no puede mover esa zona. Y pues igual frunciendo también como la parte del entrecejo, la estamos paralizando. ¿Y qué tanto colocamos en esta paciente? En esta paciente colocamos 40 unidades. Este es el mapeo que se hizo en el paciente. Estos son los puntos de infiltración y pues estos son los resultados que tenemos con Coretox. Algo importante antes de hacer la colocación, de hacer mi mapeo, importante tomar estas tres tipos de fotografías, que es el paciente sin ningún tipo de gesticulación, el paciente pues levantando las cejas o haciendo un fruncido para yo ver qué tanto se va a paralizar, ver el antes y el después. Y este tres tipos de fotografías son importantes pues para darle el seguimiento al paciente. El análisis del paciente es lo primero que tenemos que hacer, identificar las líneas de expresión, como lo veíamos con las líneas rojas, identificar los músculos, hacer mi mapeo facial y cuántas unidades por punto voy a colocar. En este paciente se colocaron 30 unidades y aquí vemos cómo fue la colocación, ¿sí? El entrecejo que hablamos que es el prócer o uno de los músculos más fuertes, colocamos 4 unidades, una unidad en el resto de la frente y en este paciente, como es un paciente joven, no necesita tantas unidades en la zona periorbital, únicamente colocamos 6 unidades de cada lado y este paciente pues suele arrugar mucho la nariz, entonces pusimos 1,5 unidades en estos puntos. Y bueno, pues también tenemos el antes y el después. El paciente del lado izquierdo podemos ver que no está gesticulando, sin embargo, vemos que las líneas de expresión en la parte de la frente por sí solas ya se marcan. Mientras que del lado derecho, bueno, pues se ve un poco más relajado esta zona y las líneas se empiezan a atenuar o, eh, o a relajar ese músculo, por lo tanto las líneas no se pronuncian. Igual el paciente elevando las cejas, como esas líneas en la frente pues también están atenuadas y el paciente cuando está haciendo este fruncido ya no arruga en la parte de la nariz y solamente fueron 30 unidades. Igual esta paciente aquí está gesticulando, levantando las cejas. Importante también para el seguimiento, hacer un pequeño video. Incluso yo les digo a mis pacientes, puedes hacerte un video diario durante una semana
para que tú veas el antes y el después, un video de 3 segundos gesticulando, como lo vemos aquí, para que el paciente vea el resultado. Aquí lo tenemos, el antes y el después, como le cuesta un poco más de trabajo.